Bien, Romanos 8:28 dice, mire, ese pasaje lo sabemos muy bien y lo hemos aplicado sobre todo cuando hemos tenido algunas complicaciones y algunas dificultades en la vida. ¿Cierto o no es cierto? Lo aplicamos, ¿verdad? Cuando no entendemos alguna situación, nos tomamos de ese pasaje y decimos, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero solo ahí nos quedamos si no completamos el pasaje. Y mire lo que dice el pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire lo que sigue diciendo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que hay un propósito de parte de Dios para llamar a personas. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por la disposición del corazón de cada uno. Háblanos, Señor, en esta mañana y te rogamos, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu es el que lleve la porción de tu palabra a las más necesidades elementales de nuestro ser y de nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, diga conmigo propósito y misión. Propósito y misión. Le he dicho que repita conmigo porque vamos a aprender en esta mañana todos acerca del propósito y de la misión. El propósito es de Dios. La misión es del ser humano. La misión, hermano, es la tarea para llevar a cabo o a que se realice un propósito. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, vino con una misión. Y en Juan 17, orando a su Padre, le dice, he acabado la obra que me distes que hiciese. O sea que Jesús fue muy concreto en esta oración y determinado al decirle, he acabado la obra que me distes que hiciese. O sea, la misión, dicen otras versiones, en lugar de obra, la misión que me distes que hiciese. Y entonces, la misión que el Señor terminó fue para realizar, ejecutar un propósito soberano de Dios aquí en la tierra, como era la redención del ser humano. Y es interesante porque estas palabras, propósito y misión, tienen que ver con cada uno de nosotros. Un pastor en Estados Unidos, Rick Warren, él escribió un libro que se convirtió en un bestseller y se convirtió en una estrategia, una vida con propósito y de ahí una iglesia con propósito. ¿Se han leído esos libros? Sí. Y si no los han leído, quizás los han oído, ¿verdad? Pero la verdad es que venimos a esta tierra con un propósito de Dios y a desarrollar una misión que Dios nos ha delegado. Por eso diga conmigo propósito y misión. El propósito es de Dios. Diga conmigo, el propósito es de Dios, la misión es mía. Bien, bueno, ya con estas pautas vamos a desarrollar el tema. Quizá aquí en la tierra, durante la misión que se nos ha delegado, posiblemente tendremos que enfrentar algunas complicaciones, algunas dificultades de la vida, inclusive algunos sufrimientos, pero en el propósito se sublimizan. En Filipenses el apóstol Pablo dice
que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa fue la misión del Señor, encarnarse, hacerse semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no fue un hombre muy famoso, fue un humilde carpintero que estaba ejecutando su oficio que fue legado de su padre José allá en la aldea de Nazaret, en una de las montañas más remotas de una provincia abandonada de Israel como era Galilea. Fue un hombre no famoso. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y tan se humilló a sí mismo hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. No fue una muerte de un gran patricio, un gran héroe, sino la muerte de cruz significaba deshonra, vergüenza, humillación, indignidad terrible, la muerte de cruz. O sea que en la misión de Cristo, en la obra que Él le dice al Padre, he acabado, que me diste que hiciese, tuvo que enfrentar muchas vicisitudes negativas en la vida. El sufrimiento, el dolor. Mel Gibson nos hizo el favor de escenificarnos un poquito de lo que Isaías 53 habla acerca del sufrimiento de Cristo. Pero en su misión se sublimizó en el propósito, porque dice a renglón seguido el apóstol Pablo en Filipenses 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Los médicos, hay médicos aquí, sí, ¿verdad? Los médicos le han puesto nombres a las enfermedades: cáncer, sida, diabetes, etcétera, etcétera. Pero dice que el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Con razón las enfermedades se van. Con razón los problemas se van cuando mencionamos el nombre de Cristo, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra. ¡Aleluya! Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y escorpiones en las manos, y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. O sea que el nombre de Cristo es tan poderoso, tan lleno de autoridad, que es sobre todo nombre. Fíjese que en el propósito de Dios, entonces, la misión de Cristo se sublimizó, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. El apóstol Pablo dijo también en su misión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hubo una pelea, una guerra, una batalla que pelear. Hubo una fe que guardar. Hubo una carrera que terminar. Pero ya en el propósito, dice Pablo: por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea que en la misión Él tuvo que pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Pero en el propósito le tenían reservada la corona de justicia. O sea que hay un propósito de Dios
y hay una misión de parte nuestra que Dios nos ha delegado. Yo escribí aquí algunos ejemplos de personajes en la Biblia. En el propósito de Dios fue llamado Abraham, pero en su misión él tenía que llegar a Canaán, a la tierra que Dios le había mostrado o le iba a mostrar. Entonces, fíjense que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero no solo él. Además de su esposa, se adhirió su sobrino, y su sobrino Lot y su padre Taré. Y Taré, no cabe duda que la influencia de la familia, la influencia del padre fue determinante, hermano. Que Abraham no llegó a donde Dios le había indicado, sino que se fueron a vivir a Aram. Y en Aram, Taré fue a adquirir malas costumbres, porque se volvió un idólatra. Y cuando se murió Taré, el padre de Abraham, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, donde te voy a bendecir con un nombre, donde te voy a bendecir con una descendencia y donde te voy a bendecir con riqueza. 3 cosas determinantes. Y entonces, fíjense que si Abraham hubiera salido de Ur de los Caldeos y se va directo sin contratiempos y sin escalas, a donde Dios le había mostrado, Dios hubiera cumplido y consumado sus propósitos. Pero la influencia de la familia fue tremenda. Por eso cuando en el matrimonio se casan las parejas, el consejo del mismo Señor Jesucristo es que dejarán padre y madre y cualquier chucho que les ladre. Y serán una sola carne. Bueno, eso del chucho que le ladre, eso no lo dijo Jesús. Eso se lo estoy diciendo yo. Porque los propósitos de Dios se van a cumplir en la nueva pareja cuando salgan. O sea que hay bendiciones que Dios determina al cambiar de lugar, al cambiar de domicilio o al cambiar de condición, hermano. Tremendo. Fíjese que Elimelech, al ver la gran crisis que había en Belén, le dijo a su esposa Noemí y a sus 2 hijos Malón y Quelión: bueno, muchachos, hagan maletas que nos vamos de Belén. Ya no soporto la crisis económica que hay acá. Y se fueron a Moab. Fueron a caer a un lugar peor, porque Moab era un lugar de mucha maldición. Moab y Amón fueron los hijos, la descendencia de Lot, a través de aquel pecado de incesto. Y tenían maldición esos pueblos. Y se ubican ahí, y ahí primero miren, esperan recibir la visitación de Dios, y Dios nunca los visitó. Primero se murió Elimelech, de ahí se murió su hijo Malón, de ahí se murió su hijo Quelión, y se quedó Noemí con sus 2 nueras. Una media identificada y la otra bien identificada con ella, como lo fue Ruth. Y cuando después de los años, Noemí, ya en esas condiciones deplorables, oye que Jehová visitó su tierra con pan, oiga esto, porque Dios nunca los visitó a ellos, ni los iba a visitar, nunca. Cuando Noemí oye que Jehová visita Belén, Belén significa casa del pan. Entonces, cuando ella oye que Jehová visita a su pueblo, toma la determinación de regresar a su pueblo, Belén, de donde nunca debió haber salido. Y oiga, la bendición para ella fue cambiarse de domicilio, salir de Moab, ubicarse y establecerse en Belén,
y ahí Dios consumó sus propósitos. Dios la restituyó, Dios le dio un buen nombre. Hermano, Dios encumbró a su nuera Ruth por la determinación que ella tomó de convertirse al Dios de Israel, y se convirtió en la bisabuela del rey David. Por algo Jesús dijo: dejarán padre y madre. Y lo otro que le dije yo, ¿verdad? Y no serán más dos, sino una sola carne. O sea que, volviendo a Abraham, no se preocupe, no estamos hablando de ningún matrimonio. Estamos hablando de Abraham. Que Abraham lo malinfluenció su familia y no llegó directo, al salir de Ur de los Caldeos, no llegó directo al lugar donde Dios le mostró, sino que su papito y su familia se lo llevaron a Harán, y ahí, hermano, pasaron muchos años sin cumplir la misión, sin que se consumaran las promesas y los propósitos de Dios en su vida. Fue hasta que se murió Taré que Dios vuelve a decirle: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, en el propósito Abraham fue llamado, pero en la misión él tenía que llegar al lugar donde Dios le estaba indicando. En el propósito de Dios, Moisés fue guardado en medio de condiciones tremendas, hermano, porque había un edicto de amenaza de muerte para todo varón que naciera de los hijos de Israel. Porque el Faraón había visto cómo ese pueblo tenía un poder y una influencia, y quería detener, hermano, quería detener. Yo creo que él fue el que inventó a Profano. Quería detener que se siguiera desarrollando y se siguiera proliferando el pueblo de Israel. Y entonces él le ordenó a las parteras: si es niña, déjenla; si es varón, ya había sentencia de muerte. Y en medio de esa sentencia de muerte nace Moisés, en esas condiciones. Y mire, su madre, cuando lo ve hermoso, lo decide desafiar decide desafiar la ley y el edicto de Faraón, y lo esconde por 3 meses. Y hermano, ya no lo pudo esconder más, le preparó una canastita, la impermeabilizó bien, y desde entonces esas canastitas se llaman Moisés. Y ahí puso a su niño y lo puso en las corrientes del río Nilo. Y ahí va Miriam, la hermana de Moisés, en toda la ribera del río para ver qué desenlace iba a tener su hermanito. Mire, está de más recordarle esto, porque usted esta semana se pasó viendo solo esas licas, hermano. Esa semana de feriado, ¿verdad? Se pasó viendo los 10 mandamientos, Ben-Hur, el gladiador y Gakú y allá, ¿verdad? Y oiga, hermano, qué casualidad, entre comillas, que estaba la hija de Faraón ahí a la orilla del río, y sus doncellas se encuentran al niño. Qué casualidad. Y cuando lo mira hermoso, y por algo lo ha de haber identificado, tal vez alguna vestimenta, que era hijo de los hebreos. Y como lo vio lindo y hermoso, dijo: no, lo voy a adoptar. Inmediatamente corrió la hermana de Moisés y le dijo: ¿quieres que te sirvamos en algo? Ve a traerme una nodriza de las hebreas. Con mucho gusto. Y le fue a traer a la mamá de Moisés, usted. Y le dijo a la mamá de Moisés: cuídame este niño, yo te voy a pagar bien. Mírense, la mamá de Moisés no solo fue protegida por su mentora, la hija de Faraón, sino que le dieron buen billete por cuidar a su propio hijo. Mire cómo son los propósitos de Dios. Damos un fuerte aplauso a ese Dios que sabe hacer bien las cosas, hermano. Ha de haber dicho Jocabed, que así se llamaba la mamá de Moisés: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Romanos 8:28. No existía Romanos 8:28, usted. Pero mire,
O sea que en el propósito de Dios, mire, y Dios, hermano, diseñó el mínimo detalle para que Moisés fuera guardado. Y esta mujer llamada Jocabed, la madre de Moisés, le enseña la fe del Dios de Israel. Y fíjese que, según los historiadores y los teólogos, en Egipto en ese entonces, a los 17 años era mayor. Y fue hasta los 17 años que la mamá de Moisés se lo entregó a la hija de Faraón. Pero ya Moisés iba bien instruido, bien preparado. Y después de los 17 años, lo metieron a la Universidad de Egipto y absorbió toda la sabiduría y toda la cultura egipcia. Sin embargo, cuando tenía 40 años, dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos. ¿Por qué dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos? Porque todo lo que absorbió la cultura egipcia no pudo ante los principios espirituales que su madre sembró en él desde niño y desde joven. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Mire, los principios que se siembran en los hijos, hermano, son muy importantes. Yo tuve que retirar a una maestra de niños porque por unas palabras que ella me dijo: mira, hermano, no hay cómo entretener a los niños, me dijo. Mira, le dije, es que aquí no es cuestión de entretenerlos, aquí es cuestión de aprovechar la oportunidad de sembrarles una buena semilla para que tengan una buena formación en sus vidas. Así que, mamadita, si querés entretener a los niños, anda a estudiar para payasita o para no sé qué, pero mejor retírate como maestra de niños, porque si tenés esa visión y esa mentalidad, aquí es de aprovechar a los niños. Allá en la iglesia aprovechamos a los niños para enseñarles la palabra del Señor, hermano. Y por supuesto tratamos de hacérselo ameno, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un adulto esté escuchando acá. Si ya se me están durmiendo aquí algunos, imagínense si tuvieran niños usted. ¿Aló? ¿Yuhu? Así que yo le doy permiso para que si alguien se está durmiendo a su lado, déle un codazo. Dígale: no te durmas, mi hermano, Dios te está hablando. Bueno, ahora que ya despertaron algunos, en el propósito Moisés fue guardado, pero en la misión Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Fíjese que en el propósito Dios guardó a Moisés sobrenaturalmente y movió todas las piezas para guardarlo. Pero en la misión Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermano. Esa era la misión de Moisés, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en medio de tantas circunstancias, Moisés sacó a ese pueblo rebelde, incrédulo, duro de corazón, y anduvo soportándole y tolerándole sus rebeldías, sus durezas por 40 años en el desierto. En el propósito, Dios le dijo a Josué: he entregado a Jericó en tu mano. Dios le dijo: yo he entregado a Jericó en tu mano. Pero en la misión, ellos tenían que dar 7 vueltas por 7 días. Y en el 7º día dar 7 vueltas. O sea que hay un propósito de Dios, pero hay una misión que Dios nos delega. En el propósito, Dios había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero en la misión había que conquistar esa tierra, había que ir a pelear por esa tierra y había que ir a sacar a los 31 reyes nativos y a las 7 naciones extranjeras que habían ahí, había que sacarlo. En el propósito, David fue escogido como rey, pero en su misión, hermano, tuvo que pelear por llegar al trono. En el propósito, Jonás fue enviado por Dios a Nínive,
Pero en la misión de Jonás él tenía que obedecer. ¿Y obedeció Jonás? No. Jonás dijo, no, yo me voy para Tarsis Beach. Se puso su gorra, sus shorts, sus tenis y se fue para Tarsis. Y Dios se hubiera podido olvidar de Jonás y buscar otro, porque nadie es indispensable. La obra es de Dios. Algunos creen que porque no vienen a la iglesia, hoy saber cómo va a estar el culto. ¡Mejor! Fíjese que ante la derrota que estaba sufriendo el pueblo de Israel por el pecado de Acán, y en Jai fueron derrotados, viene Josué y con los ancianos del pueblo de Israel se postran y le dicen, Señor, Israel ha sido derrotado, Israel ha sido borrado de la tierra, y ahora ¿qué harás tú con tu grande nombre? Muchos creen, hermano, oiga, que si se acaban ellos, se acabó Dios. El hombre sin Dios no es nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Así que Dios si hubiera podido buscar otro y mejor que Jonás. Jonás era un duro, prejuicioso, racista, testarudo, lo que sea. Y Dios dijo, este es el que quiero en mis propósitos, este es el profeta que quiero enviar a Nínive. Y en medio de su idiosincrasia y cómo es y todo, pues lo vamos a tratar, lo vamos a moldear. Y mire, la tormenta que se desató en el mar fue para tratar con Jonás. O sea que si Dios en sus propósitos te ha puesto el ojo y ha determinado no soltarte, aunque te quieras soltar, hermano. Voy a contar una experiencia en mis 38 años que tengo de tener la dicha de disfrutar de la salvación y de que el Señor me salvó. Cuando yo tenía como un año de cristiano, comencé a tener problemas donde estudiaba, donde trabajaba, en mi familia y hasta en mi iglesia. Yo a todos los hermanos los miraba así como la boquita como que si era de pichel, fíjese, conmigo, ¿verdad? Y yo dije, no, son cuentos. Yo tenía unos pósteres en mi habitación cristianos, ya tenía unos mis buenos libros, hermano, y cassette y todo. Y antes no eran CD, sino long play, eran unos grandes discones de acetato, negro, ¿verdad? Que cuando uno les ponía la aguja así se hacían, hermano. Y agarré mis discos de no sé, de Manuel Bonilla y de no sé quiénes más usted. Y de los voceros de Cristo y todos los guardé ahí. Y los metí en una caja y dije, no, me voy a... Hice como Jeremías, ya no me voy a acordar más de su nombre. Y nada, yo no quería ver nada que me recordara del Señor. Y salí a la calle y ahí estaba el grupo de amigos que un año atrás yo había dejado. Y ellos me dijeron, vos, se extrañaron ellos mismos y me dijeron, vos si no sos cristiano, pues, no sos evangélico. Ya no soy nada, muchacho. Así. Entonces venite con nosotros, mirábamos a una parranda y esto y lo otro. Y el que era íntimo amigo mío, él me andaba jalando y ellos como ya era tarde, ellos se iban, pero a prisa, y yo comencé a caminar detrás de ellos tan lentamente que se enojó, se puso furioso mi amigo, me dijo, apúrate. Y yo comencé a llorar y le dije, Señor, yo me puedo olvidar de la iglesia, me puedo olvidar de los hermanos, y me puedo olvidar de ti, pero tú no te puedes olvidar de mí. Mire, el Espíritu Santo comenzó a redarguirme y llorando. Yo iba llorando en la calle y mi amigo me dice, vos estás loco, mano. Sí, le dije, estoy loco y mejor me regreso a mi casa. Y con lágrimas en mis ojos comienzo a sacar mis libros, a poner mis pósteres y todo. Fíjense. Yo dije, Señor,
Yo me puedo olvidar de ti, pero tú no te puedes olvidar de mí. Y de ti, tú me tomaste, tú me llamaste y ya no puedo, aquí ya no hay vuelta de hoja. Amén. Así que, si usted ha querido zafar bultos y Dios lo llamó, le tengo una mala noticia, Dios no lo va a dejar. Si usted es un hijo y una hija de Dios, Dios no lo va a dejar tranquilo. Así que ni lo piense, por favor, si por si acaso lo estaba maquinando. Oiga, Dios determina en sus propósitos enviar a Jonás a Nínive. Y aquel se le pone berrinchudo, rebelde. Ay, hermano, no solo a los pastores se nos pone rebelde la gente, a Dios también se le pone rebelde y berrinchuda. Gracias a Dios yo miro aquí a todos como mansas ovejas. Pero oiga, Dios decide tratar con Jonás. La misión de Jonás era obedecer. Y Dios trata con Jonás, y además a regañadientes se va Jonás. Cuando la segunda vez le dice, el Señor ve a Nínive, bueno, ahí vamos pues. O sea, en el propósito Dios había determinado enviar a Jonás, y en la misión Jonás tenía que obedecer el mandato de Dios. En el propósito Dios escogió a María y le manda al ángel Gabriel, porque el Padre tiene su ángel, es Gabriel, el mensajero. El Espíritu Santo tiene su ángel y es Miguel, el batallador. Jesús también tenía su ángel y era el ángel adorador, Luzbel, pero como ese se rebeló y cayó, ahora hay otra entidad que va a ocupar el lugar que dejó Luzbel. Por eso el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Y mire, Dios envía al ángel Gabriel y le da un mensaje a María. Pero María no se sorprende, ni se asombra, ni se atemoriza por ver el ángel, porque era costumbre de ellos estar viendo ángeles a cada rato. Se asombra del saludo del ángel y dijo, ¿qué salutación será esta? Salve, muy favorecida, llena de eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. María se asombró, no de ver el ángel, sino de las palabras del ángel. Porque como le repito, había una visitación tan angélica que ya era algo común para las personas ver ángeles, hermano. Si a usted se le aparece una silueta en su cuarto, quizás es un ángel, pero como usted no tiene costumbre de ver ángeles, quizás va a reprender a la ciguanaba o a la llorona en el nombre de Jesús. Pero oiga, María recibe el mensaje del ángel Gabriel. Darás a luz un hijo. ¿Y cómo será esto si no conozco varón? Estaba desposada con José. Y fíjese que el desposorio judío lo hacían a los 13 años, cuando celebraban el Bar Mitzvah, que es una... ¿Bar qué? Amén. Eso. Y oiga, ya a los 13 años, como que hacían responsable a los judíos, hermano. Y a partir de los 13 años, hacían el desposorio los padres entre sus hijos. O sea que María ya, la palabra desposorio era un compromiso. Ya la gente sabía que ella se iba a casar. Y ya estaba próxima a casarse cuando irrumpe el ángel en los planes de María. ¿Qué tal? Y le dice, darás a luz un hijo y será por obra y gracia del Espíritu Santo y eso. Y fíjese que María no le dice al ángel, y chepe.
y mis planes con mi amado José de casar. No, María, hermano, el propósito de Dios era escoger a María, la misión de María era entregar sus planes donde iba José. ¿Sabe qué le dice al ángel? He aquí la sierva de mi Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Mi respeto con María, ¿sí? Porque lo que no queremos nosotros es entregar nuestros planes. Nosotros queremos manipular al Señor. Fíjese que había una multitud de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y vienen y el Señor estaba ahí, hermano, mire, deleitándose en enseñarle a esa multitud. Pasaron 3 días y vienen los discípulos y le dicen al Señor: Señor, apártate un poquito de la multitud, queremos plantearte un problema que tiene 3 fases. El lugar es desierto, la hora ya pasada y no hay nada que comer. Pero no te preocupes, Señor, ya vimos ese problema, ya lo analizamos, ya lo estudiamos, pero también ya le dimos solución a ese problema. No te preocupes, aquí te traemos la solución, despídelo. Fíjese usted. O sea que le vinieron a plantear al Señor ese problema, pero le traían la solución. Así vienen muchos a la iglesia, se ponen a orar: Señor, tengo tal problema, pero no te preocupes, Señor, ya sé cuál es la solución, ya sé cómo voy a actuar. Entonces, ¿para qué vienen ¿para qué? ¿Y saben qué les dice el Señor? No tienen necesidad de irse, porque la solución para ellos era despedirlos. Y el Señor les dice: no, porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros, hermanos. Y mire, las soluciones y las determinaciones que Dios toma son las mejores que las que nosotros podemos tomar. Porque nosotros tomamos determinaciones y después, hermanos, nos partimos la cara y decimos: me equivoqué. ¿Por qué no esperamos en Dios? Viene María y en lugar de decirle al ángel Gabriel: pues te agradezco mucho, querido y estimado ángel Gabriel, pero ¿por qué no le vas a dar ese mensaje a la hija doña Tencha allá en la esquina? Porque yo tengo mis planes, yo me voy a casar con José y yo no estoy dispuesta a dejarlo. ¿Por qué me escogieron a mí? No, ella dice: he aquí la sierva de mi Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué tremendo, hermano. Cuesta entregar los planes de Dios, los planes de uno, para que los planes de Dios se ejecuten en nuestra vida, hermano. Es difícil. Y alguien dirá: hermano, ¿y cómo puedo descubrir cuáles son los planes de Dios? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayunete y rodillete, mi hermano y mi hermana, a buscar renovación en Dios. La ignorancia de saber cuáles son los planes de Dios es por carencia de espiritualidad y por carencia de entrega y de búsqueda. ¿Aló? Yo pensé que ya se habían ido. El propósito de Dios para con nuestra vida es que ya somos bendecidos. Pero tenemos que luchar por la bendición, ¿verdad? Tenemos que pelear por la bendición. Ya somos bendecidos en lugares celestiales, pero tenemos que pelear por la bendición, hermano. El propósito de Dios en nuestra vida es que ya estamos glorificados. Fíjese que Dios ya nos da por glorificados. Ahí en Romanos 8, esos pasajes sucesivos al que leímos, dice que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y por último, ¿nos qué? Y ya estaremos glorificados. El glorificado se echa sus mentiritas de vez en cuando. Al glorificado le bailan los ojos a veces en la calle.
¿Será que ya estaremos glorificados? No, mi hermano. En el propósito de Dios ya estamos glorificados, porque Dios no nos ve como materia prima, sino como producto terminado en sus planes. Pero oiga, en nuestra misión tenemos que desvestirnos del hombre viejo que está viciado y revestirnos del hombre nuevo. En el propósito, Dios nos provee. Hasta recitamos el Salmo 23:1. Dígalo conmigo. Jehová es mi pastor. Y lo que más nos encanta es: nada me faltará. Aleluya. Y hasta nos ponemos espirituales y entornamos los ojos, hermano. Ese es el propósito de Dios. Que nada nos va a faltar. Pero en la misión que Él nos ha delegado, nos dice: el que no trabaje, que no coma. O sea que Dios nos va a proveer. Sí, Dios nos va a proveer, pero también nos ha delegado la misión de trabajar, de estudiar. Y hasta una canción les inventaron a ellos los que no quieren ir a trabajar. Yo estaba en un centro comercial tomándome un helado y nunca había oído esa canción. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Y yo le puse coco, ¿verdad? Pues chica, hasta ahí no tienen los haraganes, dije yo. Fíjese. Ay, hermano. Dios en sus propósitos nos provee. Pero en la misión que Él nos ha delegado tenemos que, hermano, agenciarnos de los recursos y de las herramientas para poder ser gente responsable aquí en la tierra. En el propósito somos salvos por gracia, pero en la misión somos invitados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el propósito de Dios vienen los hijos, pero nuestra misión es educarlos, criarlos, disciplinarlos. Amén. Así que yo quiero ir terminando. El propósito, diga conmigo, el propósito es de Dios, la misión es mía. Y mire, aquí hay dos cosas interesantes. Tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida y desarrollar la misión que Dios nos ha delegado. Algunos, cuando ven la cosa difícil, dicen: no, hasta aquí llegué. Elías, hermano, deprimido y encuevado, ya no quería seguir viviendo más. Quería morirse. Y le dijo a Dios, cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Sal de la cueva. Porque se encerró Elías en la cueva, hermano. Como mucha gente se encierra en la cueva de sus problemas, en la cueva de sus conflictos, y se encierra y no ve salida, y no ve solución, y no ve alternativa. Y cree que ya todo está terminado. Y Dios le dice a Elías: sal de la cueva, Elías. Basta ya, Jehová, quítame la vida. No. Si tú crees que hasta aquí llegó el fin de tu vida y de tus días, estás equivocado, papadito. Tienes que ungir a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Tienes que ungir a Eliseo por rey de Israel, y a Hazael por rey de Siria, que serán los bastiones que van a detener la apostasía, porque hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y mire, Elías creía que ya todo estaba terminado, hermano.
¿Y sabe qué era lo? Mire, el que se quería morir, Dios le tenía una sorpresa preparada. No vio muerte. Dios se llevó a Elías. ¿Cómo se llevó Dios a Elías? No fue en carro de fuego. Lea bien la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11. Miremos cómo se llevó Dios a Elías. Cuando yo iba a la escuela dominical en carros de fuego, y así crecí, bueno, no crecí mucho, ¿verdad? Pero, hermano, yo tenía la idea de que en carros de fuego se había ido Elías. Miren lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? Alguien me lo lee a viva voz. Y aconteció que viendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga eso. O sea que el carro de fuego solo separó a Elías y a Eliseo. Y Elías subió en un... Entonces hay que leer bien la Biblia, ¿verdad? A mí me vacilaron enseñándome que Elías se había ido en un carro de fuego, como algunos también. Fue un torbellino, se lo llevó. El que le dijo a Dios, basta Jehová, quítame la vida, ya no quiero vivir. Dios le dijo, ni sabes lo que estás diciendo. Tú que no quieres vivir, vas a vivir por mucho tiempo, porque no vas a ver muerte. Ahora, yo no sé dónde anda Elías y otro personaje de la Biblia que se llama Enoc, que no vio muerte también. Yo no sé dónde están, no me lo pregunte. Mire hermano, hay que tener cuidado porque los predicadores mediáticos, los que controlan y manejan los medios de televisión así fuertes, hermano, tienen una influencia sobre las masas y la Biblia dice que hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Uno de esos predicadores, hermano, en los medios de comunicación, yo estaba tipo 11 de la noche en mi casa preparándome un cafecito, eso fue hace muchos años, y de repente un predicador en la televisión dijo, ¿a que no saben dónde está Enoc y Elías? No, dijo su congregación, pues Dios me ha revelado, esta revelación fresca, revelación apostólica, fresca. Y yo hasta dejé, hermano, la cuchara ahí entre la taza y me senté bien y me agarré el sillón para oír dónde estaba Enoc y Elías según la revelación de este fulano. Y dice, Dios me reveló que Enoc y Elías están cuidando la periferia de la galaxia Orión. Mejor me levanté, hice mi café y me lo tomé y fui a apagar la televisión. Yo no sé Elías, hermano. Lo que sí es que estos hombres no vieron muerte. ¿Dónde estarán? Ahí les vamos a preguntar. Si es que llegamos, ¿verdad? Y hay que llegar. ¿Usted está dispuesto a llegar? Pero vamos, regresemos a Elías. Elías era un hombre que creía, hermano, que su misión había terminado y ya no quería seguir viviendo. Pero los propósitos de Dios eran otros. Los planes de Dios eran otros. Así que yo cierro mi Biblia. Tenemos hermano, que descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y tenemos que tener muy clara la misión que Dios nos ha delegado para cumplir aquí en la tierra. Desarrollémosla con gozo, con amor y con pasión, como dice un personaje en nuestro medio, ¿verdad? Desarrollemos nuestra misión con gozo. Mire, si usted mira tropiezos, barreras en su caminar,
Diga como dijo el apóstol Pablo: no lo he alcanzado todo, todavía tengo que terminar, porque hay una carrera que tengo por delante hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mi amado hermano, Dios tiene grandes propósitos para con su vida, para con mi vida, y Dios nos ha delegado una misión que tenemos que desarrollar y tenemos que cumplir aquí en la tierra. Así que nada de andar pensando cosas negativas. Usted cumpla la misión que Dios le ha delegado aquí en la tierra, y los propósitos de Dios se van a consumar en su vida y en mi vida. Cierre tus ojos, por favor. Gloria a Dios. Cierre tus ojos. El Señor entonces nos invita a descubrir sus propósitos y nos invita a desarrollar y a cumplir la misión que Él nos ha delegado aquí sobre la faz de la tierra. Jesús dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora glorifícame en tu propósito. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora en los propósitos de Dios está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. Mi amado hermano, mi amado televidente, yo quiero decirte que tú has venido a esta tierra y tu vida es una vida con propósitos de Dios, y tienes una misión que cumplir. Que las adversidades, que las circunstancias negativas de la vida no te detengan, no te desanimen en cumplir tu misión hasta ver realizados los propósitos de Dios en tu vida. Así que hay una razón de ser, hay un propósito de Dios. Tú no has venido a este mundo por el azar del destino, por la casualidad de la vida o por el error de papá y mamá. Tú has venido aquí a esta tierra con un propósito de Dios, y Dios te ha delegado una misión que tienes que cumplir hasta llegar a la meta y alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Congregación, levanta tus manos, por favor, y mientras el mensaje está llegando a través de la televisión, ahí al hogar donde hay problemas, donde hay conflictos, donde hay luchas, batallas, también aquí recibe la bendición de Dios y recibe el desafío y el reto que Dios te hace a descubrir sus propósitos y a cumplir la misión que Dios te ha delegado sobre esta tierra. Por eso el versículo con el que principiamos esta meditación dice una gran verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado a una vida con propósito y has recibido una misión que tienes que cumplir aquí sobre la faz de la tierra.